Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos como invitado en los platós de Canal 4 TV a don Alejandro Ramos Guerra, que es secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, y a toda tu audiencia. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí en este estudio, sobre todo teniendo la oportunidad de contactar con la ciudadanía de Telde y también pues ha sido agradable encontrarme al primer teniente de alcalde de Santa Lucía, el cual nos conocemos del ámbito profesional. Él estuvo en el gobierno de Canarias, ahora estoy yo en esta legislatura. Él estuvo al frente también en una etapa de su vida profesional del ICASEL, ahora me toca a mí como director general de trabajo estar al frente del ICASEL, que es el Instituto Canario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, la verdad que hemos compartido algunos minutos de conversación y coincidiendo además que ha sido alcalde hasta hace bien poco en Santa Lucía, cuestión que los ciudadanos de Santa Lucía a mí me satisface porque vieron una oportunidad, una persona que estuvo en el gobierno de Canarias, que se presentó otra vez en su municipio y que tuvo un gran respaldo ciudadano que le permitió ser alcalde. Yo creo que ese es el camino que ahora me toca seguir a mí y que después del gobierno canario, como ha estado él, pues volver a Telde y hacer un buen trabajo en beneficio de la ciudadanía, que creo que esta ciudad necesita de gente que tengamos ganas de trabajar por ella. Como dice, caminante no hay camino, o sea, ese es el camino al andar, ¿no? Sí, efectivamente. Nadie nos ha regalado absolutamente nada nunca. Todo ha sido un ejercicio de trabajo y una responsabilidad. Y en esa estamos. Yo creo que tenemos una oportunidad muy buena para por lo menos trabajar. Yo creo que la ciudadanía está tan ansiosa de ver que se hace algún tipo de gestión en los distintos barrios, que la verdad que yo creo que estos 4 años pasarán a la historia de Telde por ser nefastos y sobre todo improductivos. No ha habido ningún tipo de cambio que como ciudadano se lo haya visto a este grupo de gobierno. Y sin ir más lejos, hemos estado esta tarde, vengo directamente de allí, del barrio de La Solana, en Telde, a pocos kilómetros de estos estudios, un barrio en las medianías de Telde, de los que se encuentran, digamos, más aislados, pero yo entiendo la política que los barrios, con independencia de su situación geográfica, llega con independencia de La Solana, La Gavia, Ojos de Garza, que colinda con Ingenio, como Ginamas, que colinda con Las Palmas, ninguno de ellos se tiene que ver mermado en su servicio. Y lo que es lamentable, y por eso hemos estado allí compartiendo con los vecinos y las vecinas esta visita que hemos hecho con la nueva ejecutiva, es la situación de que a día de hoy un barrio de Telde, que esto es lo que hay que tirarnos manos a la cabeza y debería el grupo de gobierno sentir vergüenza, solo recibe agua y de unas condiciones nefastas, con no todo el día, solo lunes, martes y miércoles. Esto pasa en el 2022, estamos a 7 de junio, y el 7 de junio de 2022, te hablo del año 56 o 45 o algo, pasa que a día de hoy... Se lo puedo comprar. Un barrio de Telde, de los 73, recibe agua solo lunes, martes y miércoles, y no todo el día, sino en determinadas horas de esos días, con lo cual esa es la situación que no nos podemos permitir en una ciudad que presume de no tener deuda, que presume de tener la deuda saneada, cosa que hay que verlo, que todavía hayan vecinos que pagan sus impuestos y hemos pagado el que tiene coche estos días los recibos del coche, que en absoluto son nada baratos, y que después no disponen de servicios tan esenciales como el agua de abasto. Yo creo que eso es a donde tiene que ir dirigida las políticas efectivas de cara a la ciudadanía. Y con independencia de los habitantes, hay algo que es muy importante también, que es la zona de La Solana, estos partidos que presumen de muchas cosas, sobre todo aquellos nacionalistas, se olvidan de que en el barrio de La Solana, junto con el municipio de Firga, son el único o los dos únicos municipios que producen el berro.
Por lo tanto, yo creo que en una zona de berreras, una zona donde se planta el berro, que necesita agua, que además están sufriendo esta situación, donde solo lunes, martes y miércoles tienen que cargarse de agua, llenar los bidones para intentar llegar a jueves, viernes, sábado y domingo para enlazar otra vez el lunes, pues yo creo que son condiciones tercermundistas que si nos los contaran en otro lugar del planeta igual lo entenderíamos, pero en una ciudad como Telde no tiene un pase. Fíjate por dónde el dato que ha puesto usted sobre la mesa, ¿no? Algo que la producción de berro. ¿Es así? Se nota ese apoyo que podemos decir que se llena la boca de los sectores primarios, ¿no? Que se lleva la bandera y que hablamos y... A mí me parece absolutamente... Y promocionamos, ¿no? Y nos llenamos la boca sobre todo cuando hablamos de la naranja y de la elaboración y la gran calidad que nadie pone en duda de la naranja de Telde. Pero fíjese, un sector primario, como fue ese en el barrio de La Solana, con ese berro. Y donde se produce una feria en el Cabildo de Gran Canaria, donde el ayuntamiento pone un stand y donde no lleva el berro. Es peor aún. Es lamentable. Esa es la situación y esa es la situación que tenemos. Con lo cual, lo que en una zona donde viven mayores, donde crítico, son unos veranos muy cálidos, porque es una altura considerable, que el agua de abasto para ducharse, para hacer de comer, para regar, solo llegue lunes, martes y miércoles. Me parece absolutamente nefasto. Y lo que no se puede permitir es que a ningún ciudadano no se le ofrezca unos servicios adecuados a la ciudad que representa el municipio de Telde. Esto es fundamental, que a alguien se le caiga la cara de vergüenza ante esta situación. Entonces, yo creo que es una obligación por parte de nosotros ponernos en conocimiento de la ciudadanía, ya no solo de Telde, sino de toda Gran Canaria. Porque si ya no actúa el ayuntamiento, por lo menos que haya alguien del Cabildo de Gran Canaria que apueste en impulsar un proyecto que está parado de hace mucho tiempo, en poner agua al barrio de La Solana. Pero si no hay un toque de atención o no hay alguien que toque en la puerta, y no solo toque en la puerta, sino se sienta en la puerta y dice, mire, yo tengo este problema y aquí hay que solucionarlo, sí o sí. Sí, hoy nos comentaban los vecinos a La Solana. No está esperando que venga el Cabildo, que venga el gobierno de Canarias, ni que venga el gobierno de España, ni tampoco Europa. Digo yo, el primer paso que nos tiene que dar es el representante político más cercano, y es los concejales, concejalas, o alcaldes o alcaldesas de los propios municipios. Efectivamente, y sobre todo la transparencia. La transparencia es fundamental, y la sinceridad. Nosotros llevamos un eslogan en campaña que era el valor de la palabra. Sí. Y todavía quiero saber si hay proyecto o no hay proyecto en base a la intención de poner agua de abasto al barrio de La Solana. Es fundamental que nos digan si hay proyecto o no hay proyecto, porque para cualquier obra que sea necesario, que se precise, necesita de un proyecto. Y a partir de eso, un proyecto, después se buscan las partidas económicas, el dinero para ejecutar esa obra y después se proyecta la obra. Pues mire, que a verlo lo hay, se puede aprovechar sobre todo los fondos europeos que va a venir. Entonces, el mejor momento y más oportuno para poder invertir en una solución para que unos vecinos y vecinas vivan como en cualquier lugar de estos. Bueno, no sé si habrá más lugares, que seguro que lo habrá. Efectivamente, eso es una de las cuestiones que yo le planteé, tal cual, y debe haber pues una oportunidad a los fondos europeos, porque además regula pues principalmente las funciones principales, que es el cuidado del medio ambiente, el ahorro energético, el ahorro de agua, la producción, la agricultura. La gente olvida muy rápido, Paco. Estamos en el 2022. Estamos en junio del 2022. Pero olvidan muy rápido, o no tiene capacidad para desarrollar proyectos y llevarlo a cabo. No, yo pienso que olvidan muy rápido. Hace 2 años estábamos en una pandemia. Hace 2 años estaba finalizando 3 meses de pandemia. Y la gente estuvo encerrada desde marzo hasta junio. En estas fechas prácticamente empezamos a salir a la calle, 1 hora, 2 horas a la calle, pasé deporte, salía todo el mundo a caminar. Ya la gente se ha olvidado. Y a pasear al perro, ¿eh? Y a pasear al perro. Y la gente se ha olvidado. ¿Por qué te digo esto? Porque todo el mundo en aquel momento
hablaba de la importancia del sector primario. Todo el mundo ponía en valor al personal de los supermercados. Todo el mundo ponía en valor a los sanitarios. Y se olvidan de forma muy rápida en muchos aspectos. Y me explico por qué digo esto. Porque el sector primario es el que debe ser autosuficiente, el que tiene que tener capacidad. La agricultura, la ganadería y la pesca en Canarias, que se podría dar, tendría que impulsarse. Sin ir más lejos, la situación de la falta de riego en esta situación para los cultivos agrícolas. Las personas o el personal del supermercado, porque han sido gente que ha estado en primera línea de la batalla y no se firma un convenio colectivo que se le aplique en mejores condiciones laborales. No se le aplica, ¿por qué? Porque las grandes plataformas alimenticias están cómodas de pagar unos sueldos miserientos y se están discutiendo 20 minutos del bocadillo. Esa es la realidad, la gente lo tiene que saber. Aplaudíamos a los sanitarios, pero es que también había otras personas como los vigilantes de seguridad que estuvieron al frente, o como el personal que trabajó junto conmigo resolviendo los ERTE. Hubo mucha gente de esa situación. Entonces yo creo que tenemos que saber y recordar de dónde venimos. Por lo tanto, cualquier impulso como ciudad al sector primario debe ser una garantía, porque no podemos, y lo hemos demostrado, que la pandemia cerraron los hoteles y se vieron muchas personas en ERTE. La economía descendió porque vivíamos del sol, del turismo, de las hamacas. Pero cuando no hay hamacas, ¿qué fue lo que comimos? Lo que traíamos desde fuera. Necesitamos tener una capacidad de producción, al menos, que se tenga en cuenta eso. Por lo tanto, esto venía en los fondos europeos porque es una oportunidad de cambiar Canarias, de hacerlas acorde a lo que se espera de ellos, pues con digitalización, con protección del medio ambiente, con apuestas por el sector que tengan capacidad de producir, porque tengan inversión en determinados sectores como la agricultura, ganadería y pesca, que la puedan hacer sostenible pero a la vez necesaria. Esa es la fundamental ecuación. Y después nos quejamos que mucha gente se va a echar del campo, que se va a trabajar a otra zona, y nos damos cuenta de que para mantener un animal, ya no solo con la subida del pienso, de todo, desde el veterinario, todo, hace que sea un trabajo muy caro, difícil de mantener y además que tengamos dificultades porque se pagan los precios a una auténtica miseria. Pero fíjese usted, don Alejandro Ramos, que hemos entrado en la era de los grandes chefs, donde vemos esos certámenes y vemos esos concursos de cocina, donde se promociona y se aprovechan muchos productos para ponerlo en el candelero, ponerlo en primera línea, acompañado de diferentes vinos y quesos y demás. Pero fíjate por dónde. Y nadie ha hablado nunca del berro. Que no solo el potaje de berro, sino una ensalada de berro. Que podemos, y más, porque si hacemos un concurso y ponemos la imaginación de los grandes cocineros que tenemos y de los grandes chefs, fíjense las maravillas que podríamos tener. Efectivamente. En la evolución, y vuelvo, lo repito, para que haya trabajo y haya personas que quieran dedicarse a los sectores primarios, tiene que haber demanda. Si no lo promocionamos y si no hay demanda, efectivamente, se seca, el pozo se seca. Yo estoy de acuerdo y pienso que todos los trabajos merecen el respeto, todos tienen que tener unas condiciones laborales dignas, todos tienen que, pero particularmente aquellos que son más difíciles de que haya un arraigo hacia ellos, pues hay que cuidarlo de generación a generación. Si a una persona le dice que se tiene que levantar a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana para ordeñar el ganado, para darle de comer o para limpiar estiércol en determinadas cuadras, pues a lo mejor es menos atractivo que irse a trabajar en el sur en cualquier situación. Entonces yo creo que hay determinadas cuestiones que tienden a desaparecer. Se está quejando mucha falta de albañiles, de fontaneros, de carniceros, hemos hecho, pero a la misma vez yo creo que falta ese tipo de impulso a determinadas actividades profesionales que tienen que ir bien reguladas y bien impulsadas. Esa es una de las situaciones y creo que tenemos que ir a una economía mucho más justa y aportar unos salarios mejor. Y siempre pongo el ejemplo, País Vasco, que siempre es referente para todo, el nivel de población es similar a Canarias, 2 millones de habitantes.
y el nivel del Producto Interior Bruto por los convenios colectivos, por la negociación colectiva, hace que sea una comunidad autónoma con muchísima fortaleza. Que es cierto que tiene una parte del sector industrial, metalúrgico, sidermetalúrgico, efectivamente, pero ¿cuánto produce nuestro Producto Interior Bruto, el turismo, un hotel y todo lo que deriva de él? Entonces yo creo que tenemos que abogar por unas condiciones de trabajo dignas, porque eso va a revertir en la propia economía. Si una persona teniendo trabajo no llega a final de mes por la subida de precios, si a una persona se le aumenta los salarios, pues va a consumir más y va a tener más ocio, y eso va a repercutir en la sociedad y en sus hijos y en su bienestar y en su educación. Entonces no nos podemos quejar de muchas cosas cuando después miramos hasta el céntimo a la hora de abonar salario. Yo creo que va relacionada una cosa con la otra, y en ese sentido es un poco lo que pensamos. Pero bueno, hoy a lo que venía principalmente era eso, a poner en valor el trabajo que hemos escuchado directamente a los vecinos de La Solana, con esta nueva ejecutiva que ha sido elegida y que ha sido elegida democráticamente y que está trabajando desde el primer día. Pero esa línea de trabajo usted se la ha marcado en el minuto 1. No es que Alejandro Ramos esté ausente, Alejandro Ramos asumió el cargo de director general de trabajo del gobierno de Canarias y se olvidó de los barrios, ha seguido usted visitando. Ha habido una etapa de pandemia en la cual las reuniones pues se paralizaron, ahí no se vio esa visibilidad de reuniones, pero usted no ha dejado de seguir con esa ruta de estar visitando los barrios. ¿Por qué lo ha hecho en silencio? Porque yo creo que tendría que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es seguir trabajando, como usted bien dice, barrio por barrio, conociendo las inquietudes, apuntando a las necesidades, sabiendo cuáles son las prioridades de cada barrio. Y segundo, porque dentro de la responsabilidad que tenía, creo que como director general de trabajo tenía que delimitar lo que era la Dirección General de Trabajo, los ERTE y el trabajo que se estaba haciendo con la visualización dentro del municipio. Para eso había unas personas liberadas, las cuales tenemos 2 liberados en el municipio que cobran directamente del ayuntamiento y que en ese ámbito tendrían que estar trabajando en fiscalizar la labor de la oposición. Como secretario general del Partido Socialista, el cual he querido renovar, es porque me influye la ilusión de mejorar el municipio. Y eso significa una implicación, ya no solo propia, sino con todo el equipo. Y es un poco lo que teníamos que hacer. ¿En qué sentido? En escuchar a los barrios. A mí no me hace falta darle publicidad a lo que hago o evidenciarlo en fotos. Hay un trabajo silencioso, hay un trabajo que se está haciendo a pie de calle, palpando las necesidades de la gente, palpando el malestar que tiene la gente, las demandas que te hace la gente. Y ese es el trabajo que hay que hacer. El trabajo de que los que han utilizado de forma intencionada para hacer daño, para intentar engañar a la gente, es que Alejandro se olvidó de Telde, es que Alejandro no tiene Telde, saben que miente de manera directa. Porque si hay algo que me marca un poco la diferencia con el trabajo del municipio, es que muchas veces donde voy, la mayoría de las veces donde voy, incluso como director general de trabajo, siempre tengo Telde en mi boca e intento tener un municipio donde vivo que sea mejor día a día. Y eso nada me va a hacer. Si este grupo de gobierno hubiese sido un grupo de gobierno que trabajase, un grupo de gobierno que hubiese impulsado unas mejoras al municipio, pues tendría que reconocerlo. Y es justo reconocerlo. Tendría que haber dicho, pues han hecho una buena labor. Pero como ciudadano, honestamente, no veo un cambio en nada, y creo que hay una oportunidad política de demostrar a la gente que un cambio es posible y que otra forma de hacer es posible. Porque no hay nada eso que lo haya demostró cambiado. usted cuando estuvo en una etapa en el gobierno, que había otra forma de hacer política. Yo de lo que más orgulloso me siento en esa etapa a nivel político es que entramos en aquel momento, en 2015, 4 personas e impulsamos muchísimos proyectos, muchísimos. Y yo creo que de las últimas situaciones de cambio real que se vio en el municipio, vienen de esa época, que creo que fue el objetivo que la ciudadanía vio de elevar el número de concejales en este municipio y el número de votos, por tanto. Porque la gente vio que se trabajó, que se gestionó. Y creo que lo más difícil en un municipio es
es gestionar y desarrollar políticas, y eso necesita pues tocar puertas, ya sea en el Gobierno de Canarias, sea en el Cabildo, pero tú tienes que liderar y saber qué proyecto de ciudad quieres. Y nosotros nos marcamos un proyecto. Por lo que teníamos claro en vías y obras era, evidentemente, obra inacabada. En educación, que se está viendo actualmente, muchos proyectos que se dejaron preparados. En otros ámbitos y en otras circunstancias, pues se vio un trabajo como... Hay unos planes de asfalto que llevaba a cabo y que se habían desarrollado. Ahora vemos ese movimiento de esos planes de asfalto. Ha habido como unos picos, ¿no? Unos picos que podemos decir de proyectar, llevar a cabo, ejecutar planes de asfalto con los recursos que había, que eran mínimos, pero se iba desarrollando, pero se había proyectado y había muchos planes de asfalto con compromiso con los diferentes barrios. Pero entró como en el sueño de Morfeo, ¿no? Y ahora parece ser que, y muchas personas dicen, no sé si se lo habrá dicho el vecino, las elecciones deben ser todos los años, porque cuando se acuerdan los políticos es cuando llegan las elecciones. Y eso parece ser que ahora es cuando se ha puesto la maquinaria de asfaltar. Tristemente, ¿no? Tristemente. Mira que se ha dejado vehículos. Claro, pero yo lo que tenía claro cuando entramos a gobernar es que lo que yo no iba a hacer es dejarlo para el último año. Me niego a ese tipo de formas de hacer políticas anticuadas, en blanco y negro, arcaicas. Yo creo que la política que hay que hacer es una política de trabajar desde el primer día. Y nosotros lo que hicimos trabajar desde el primer día. Asfaltamos la zona comercial, la calle Barcelona, la calle Tamara con la cancha en Ginamar, asfaltamos pues, en la zona de San Gregorio, la zona de la subida a las medianías. Nosotros lo que empezamos a hacer, el desastre que nos encontramos es las principales vías de actuación que nos vimos. Hicimos proyectos en muchos barrios, desarrollaron con el plan de cooperación. Y Telde tiene dos vías de financiación, el presupuesto propio, que en aquel momento, después de los 2 años, fue cuando se me intentó reducir, bueno, se redujo principalmente, algo impensable, es decir, cómo un ayuntamiento, en este caso una alcaldesa, es capaz de reducir el presupuesto de vías y obras ante la necesidad de asfalto que tenía la ciudad. Por eso fue uno de los motivos por los cuales nos íbamos del gobierno. Pero paralelamente teníamos el plan de cooperación. Y yo que me marqué, el plan de cooperación es un dinero que lleva del Cabildo a Telde todos los años, que es 1,5 millones para obras. Lo que hicimos fue hacer las grandes obras con ese 1,5 millones. ¿Cuáles? El polideportivo de Ginamar, llevaba 3 años cerrado. El área polivalente en el mercado municipal, que fueron 900.000 euros. Nos encuadramos también dentro del impulso a lo que hicimos el Cubillo, por eso está ahora abierto. Obras de asfalto, obras de pluviales, que era tan importante para canalizar el agua cuando llueve, porque todo el mundo se queja después cuando llueve y no hay una canalización que sea en ese sentido. Pues todo ese tipo de proyectos es lo que hay que planificar desde el primer día. Lo que está cansado la ciudadanía es lo que está pasando ahora, que el último año es cuando se empieza a ver algo de asfalto y durante todos estos 3 años no se ha hecho absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo dejas a final de año se les cae un lote porque los asfalteros han subido los precios y ya se ha quedado desierta esa licitación de 700.000 euros, pues pasa lo que pasa, que la ciudadanía, por culpa de esa previsión a última hora, finalmente al plazo previsto, se encuentra con que tienen que esperar muchos más meses para volver a licitar de un lote, un proyecto de asfalto que tendría que haber estado ya... Que se le va a encarecer a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde. Efectivamente. O por que, una mala gestión. Efectivamente. Que pudiendo haberlo hecho con antelación, cogiendo otros precios, ahora ha subido el precio de combustible, el precio de tal, ha subido el precio del asfalto y por lo tanto, en ese sentido, se han visto mermados ese tipo de situaciones y habrá muchos barrios que tendrán que esperar. Qué cara sale la foto. Efectivamente. Y lo que tampoco voy a hacer es que, estando calles que te deja el amortiguador y la rueda rota, podría poner ejemplos muchos, se hayan asfaltado otras que no haya habido necesidad por captar a lo que ellos entienden que son barrios. Algo que están denunciando los vecinos y vecinos, que seguro que a usted le ha llegado también esas denuncias, es que cuando se hacen esos planes de asfalto, se asfaltan unas calles principales, pero hay otras calles de otros vecinos y vecinas que se quedan mirando para el cielo y diciendo, pero mire, ¿y esto qué es? La República Independiente en mi calle. Porque aquí no va a llegar la asfalto. El malestar que nos traslada es, uno, los ciudadanos ven que se han asfaltado calles que no están deterioradas como en otras zonas.
Y la pregunta es por qué en determinados barrios asfaltan calles sin necesidad de asfaltar. Y dos, en unas actuaciones que se dan, pues se asfaltan unas calles y se dejan otras. Entonces, ¿qué pasa? Que están saltando de un barrio a otro y haciendo actuaciones muy puntuales. Y eso que genera que el vecino, que al final ha ido a su barrio con la esperanza de que se asfalte su calle, se han dado cuenta de que al final se han ido de largo y se han quedado a media. Entonces, yo creo que lo que hay que planificar, que era como nosotros hacíamos, es distribuir las zonas de asfaltado, pero completando toda la zona. Es decir, hemos visto que empezaron a asfaltar muchos barrios y lo han dejado a medio. Sin ir más lejos, puedo hablar de Ginamar. Ginamar es una zona auténticamente de baches que es un asombro. La subida desde Tara a Montaña Las Palmas, lo que han hecho es un rebacheo, cuando eso en sí hay una cantidad de necesidad de asfaltar, no de parchear, porque se levantará simplemente con el tránsito de vehículos pesados. Pero hay otras zonas que necesitan una actuación de forma inminente, y sin ir más lejos, por las entradas a Salinetas, por el Ikea Viejo, y hay otras zonas. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es un plan de actuación, y habría que saber realmente las prioridades, ¿vale? Las prioridades. Y yo tengo mi visión, puedo estar equivocado, pero dentro de esa visión que se está haciendo, pues yo no haría un muro de hormigón en la playa de Melenara para tirarlo y para volverlo a hacer, porque eso lo que ha perdido es una oportunidad de que ese dinero se emplee pues para asfaltar. Sí, pero es un sobrecoste, y eso lo van a tener que pagar los vecinos y vecinas. Cuando Costa le decía, oye, usted no se puede exceder, pues los excedemos, pues ven, se ha excedido, sí, pues ahora tiene que tumbarlo y volverlo a hacer. No hay nada peor, Paco, que le cabré más a un vecino por experiencia propia, que te gastes un dinero de algo que para ellos no es necesario. Es decir, tú vas a un barrio y le preguntas la prioridad puede ser el alumbrado. Lo menos que tolera un vecino es que tú pongas otra cosa y te gastes el dinero en otra cosa. Y creo que dentro de la situación de Melenara, con independencia de que todo es mejorable y todo es adaptable a un entorno, creo que en aquel entorno los 400.000 euros que se gastaron en esas zonas, más los 700 y pico mil euros, casi 800.000 del parque que se está haciendo, es 1.200.000, que podría estar bien empleado ahora mismo en otras necesidades prioritarias, entre ellas pues atender a los parques ya existentes de la zona de Telde, porque lo que no entiende la gente de sentido común es, si los parques no están al día, no están cuidados, ¿cómo se gasta en hacer un nuevo parque en una zona determinada? Que no digo que no sea necesario un parque en la zona de Melenara, pero ahora mismo hay una carencia de aparcamientos que están afectando a los negocios, a los usuarios de la playa y al turismo, que tantos golpes de pecho nos damos por las banderas azules, y después está afectando esas situaciones cuando hay muchísimos parques que con poco estarían en orden. Sin más lejos, el Parque de las Remudas, el Parque de Ginamar, el Parque de la Viña, el Parque de la Montañeta. Hay muchos parques que los niños no tienen dónde ir y que con una puesta a punto pues cambiaría la cara y sobre todo el entorno. Y eso es lo que tiene que ir a apostar una ciudad moderna. Y si tanto nos damos golpes de pecho con ciudades modernas, tiene que ser una ciudad limpia, una ciudad que tenga las condiciones óptimas para hacer deporte y donde se practique el ocio de los más jóvenes. Es fundamental. Los que hayan podido visitar otros lugares, si quieres, vuelvo a poner el mismo ejemplo del País Vasco, zonas verdes, zonas limpias y zonas con juegos infantiles para que los niños vayan a jugar. Si los niños cada vez están más pegados a la consola, a los videojuegos y en casa sin poder salir, si en los espacios que tienes de ocio, que tenemos que retomar, no están adaptados y se llenan de pulgas o están malolientes o llenos de suciedad, pues entonces estamos perdiendo la perspectiva de mejorar algo que es fundamental, que es la apuesta por la infancia. Y ya no solo la infancia, podemos hablar también de nuestros mayores, que han sido los gran abandonados de estos 4 años. Esto es una zona moderna. Yo creo que en Telde ha tenido el plan de futuro, y creo que con esas obras que se han ejecutado en esta ciudad de Telde, yo creo que él no va más de la modernidad. Sí. Digo, y me voy a, fíjese, que a lo mejor yo creo que usted debería un poco
estudiar un poquito más. Se lo voy a dar un consejo por modernizar. Digo por la carretera de Melenara, ¿eh? Vale. Yo creo que lo más moderno que hay, yo creo que lo último. La última generación. La universidad, no, pero no solo la Universidad de Las Palmas ni la de Tenerife, así que claro, sino va a estar las universidades, las mayores universidades, hay un overbook y una reserva hotelera que van a venir a estudiar, sobre todo arquitectura, de esa carretera, porque ha sido el no a más de la modernidad, el alumbrado. Sí. Medalla de oro, le van a dar la medalla de oro. Yo creo que ahora entiendo la tardanza de esa obra, en la cual incluso tuvo que venir 2 empresas para terminarla. Puede ser eso. Puede ser que la medalla de oro al alumbrado, en las zonas donde no hay tránsito de personas, pues abarque eso. Esas son las típicas cosas que los vecinos no entienden. No lo entienden. Es decir, una obra nueva que nadie haya pensado que el alumbrado deba ir por donde la ciudadanía y ¿Dónde más tránsito hay? Y las aceras más anchas tienen ese significado. Y sobre todo, pues yo creo que debería ir un modelo sostenible, ecológico, de farolas que estén acorde a ese paseo. Pero eso es tirar el dinero. Después vendrá otro proyecto para poner las farolas, como habrá que levantar todo el pavimento. Entonces, esas son las cosas que yo no admito. Es decir, yo creo que antes de... El muro de Melenara es un sobrecoste. ¿Por qué no hay una página web que no cuesta un dinero, un informe por parte del ayuntamiento de los errores que se cometen, cuánto nos cuesta? Pues mire, la obra esta que se hizo en el muro de Melenara, en el cual nos han dicho que tenemos que rectificar, pues este error le ha costado a los ciudadanos de Telde por hacerlo mal, esto, no los ciudadanos, sino los gestores. De todos modos, el error de tomar una decisión de apartar a una trabajadora que denunció por los derechos y un juez dicta sentencia y nos cuesta 6.000 euros, ¿quién cometió ese error? ¿Y cuánto nos ha costado? 6.000 euros a todos la decisión que la paga. El que no, fíjense, pagamos los errores aquellos que no tomamos la decisión. Efectivamente. Curioso, ¿eh? Efectivamente. Eso porque no se publicita. Efectivamente. No publicita, publica en la página web. Para yo saber si era un buen gestor o un mal gestor, tengo que tener datos. Obras son amores, pero también los errores también habrá que analizarlos, ¿no? Efectivamente. Completamente de acuerdo. Yo creo que si hiciéramos 2 listados, uno de obras inacabadas, de dinero que se ha invertido y no ha servido para poner en marcha o lo han dejado obsoleto, sentiríamos vergüenza. Y la palabra es vergüenza. Yo pongo siempre el ejemplo y no paro de recalcarlo, el centro de Alzheimer, una enfermedad demoledora, sobre todo para las personas que cuidan a esas personas, que había en Telde un espacio para albergar a unas personas que tenían esa enfermedad del Alzheimer, que es muy dura. Se gastan 73.000 euros en una obra, la termina en el barrio de La Pardilla y ahí se queda completamente cerrada, sin darle uso, sin mayores y sin nada de eso. ¿Se el 2023? Efectivamente. Si a eso le añadimos pues otras instalaciones que se han invertido dinero, y a mí lo que sí me preocupa mucho, es la situación del Lomo Pollo. Me preocupa muchísimo. Y lo digo aquí. Si Lomo Pollo se cierra, no se vuelve a abrir más esa instalación. No se vuelve a abrir solo por los trámites burocráticos de ser un lugar de tiro. Y yo no voy a entrar en el ámbito de cuándo empezó un convenio, cuándo finalizó, porque tendríamos que analizar a todos los clubes, a todas las instalaciones, a todo eso. En eso no voy a entrar. Lo que estoy diciendo es que tenemos una facilidad, o tienen una facilidad, para cerrar instalaciones, pero después para abrirlas cuesta Dios y ayuda. Porque si hay algo que tiene esta administración que es lenta, que hay muchas trabas, por lo tanto, si hay algo que está abierto, y no hay ningún tipo de hándicap que tenga que ver con eso, más allá de la finalización de un convenio, pues yo no entiendo por qué se empeñan en cerrar una instalación, la cual estarían encantados otros municipios de disponer de ella, y si no, mire los campos y yo en absoluto he tirado en mi vida con un arma, no tengo ningún tipo de afición, con lo cual estoy limpio de toda duda de decir lo que pienso. Pero lo que no puedo hacer es que una instalación de deporte, donde vienen gente deportista, gente de prestigio internacional, de élite,
se cierre a la ligera y que aquí todo el mundo se asuste y todo el mundo tenga miedo y todo el mundo tal, y lo fácil es cerrar una instalación porque me deriva y me recuerda a instalaciones como la piscina municipal Paco Artiles, que se echan la culpa unos a otros, y yo lo que creo que la responsabilidad pasa por el ayuntamiento, porque si hay una persona que dice toma la llave, no quiero seguir aquí, yo tengo que tener un plan A, un plan B y un plan C, donde yo me haga cargo de la instalación o tenga ya los pliegos preparados para licitarlo, pero lo que no va a hacer es el deterioro. ¿Cuánto va a costar ese cierre en maquinaria, en puesta a punto, en instalaciones? Es que yo no entiendo absolutamente, pero sin ir más lejos puedo hablar del terreno de la Cuesa, que se encuentra totalmente cerrado. 2 partidos nacionalistas que están aquí. Ahora la lucha canaria, se olvidan de ella. Entonces, no lo entiendo. No entiendo absolutamente cómo no se puede. ¿La escuela infantil de la Cuesa está en marcha? Tampoco. Obra acabada del 2012 que se encuentra absolutamente cerrada. Pero como todas esas, por eso les decía que estoy de acuerdo en todo lo que decía usted, de gastos que se han hecho, de un dinero público en un montón de situaciones, pero voy más lejos. ¿Cuántas obras terminadas o inacabadas se encuentran en este municipio? Nos tiraríamos mano a la cabeza. Sin ir más lejos, hay una nave industrial que tiene el Ayuntamiento de Telde, en el Goro, de los mejores parques empresariales, eso no cabe duda, más un solar que tiene en la zona de la Rubiesa, que jamás le ha dado uso, jamás. Yo no entiendo nada. Pero es que si nos vamos a la zona industrial del Maipés en Inama, hay 6 naves industriales que se hicieron y hay, si acaso, 2 usándose y 4 que no ocupan. Esa es la situación. Y aquí nadie se preocupa del dinero público ni de las instalaciones, absolutamente nadie. Entonces yo no entiendo nada. Es decir, es tan fácil quedarse con lo ajeno o es tan fácil no importarle el dinero público de lo que ha pasado para tomar medidas. Pero sin ir más lejos, en esa zona industrial, un punto de una zona limpia que jamás se terminó con dinero del plan Feile, desde el 2012. Entonces, ese tipo de situaciones son las que no entiendo y son las que me indignan como ciudadano. Pues de estas situaciones y muchas situaciones más que se nos caen en el tintero, tenemos que hablar largo y tendido. Don Alejandro Ramos Guerra, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y acercarnos la actualidad y la gestión que se está llevando a cabo a través del Partido Socialista en esta ciudad de Telde. Nada, gracias a ustedes por la invitación, un placer, se me ha ido volando y yo creo que al final es tanto lo que nos apasiona reflejar la situación que el tiempo es oro. Así que nada, un saludo a los ciudadanos de Telde y gracias por la invitación de nuevo. No, yo, gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra. Fíjate por dónde el dato, no deja descolocado. Algo esencial, importante, ¿no? Activar la economía, ¿no? La economía y sobre todo tender la mano de ese sector, ¿no? Sectores primarios, en este caso la agricultura. Y fíjate por dónde lo que ha hablado don Alejandro Ramos Guerra con esa visita de la ejecutiva del Partido Socialista a los vecinos y vecinas de La Solana, de un sector, de un producto que es el berro, que nos ha dejado, por lo menos a mí me ha dejado descolocado, bajo, y perdone que diga, la ignorancia, pero fíjate por dónde quien tiene que preocuparse que ese producto esté en el mercado, que ese producto sea ofertado y que ese producto sea demandado, está en Belén Los Pastores o esperando que alguien le diga, muévete. Pero espérate al 23, hombre, no te das prisa. Nos vamos. Le dejamos a ustedes con la mejor compañía, la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.